Soy Eliana Zuluaga, tengo 48 años. Soy escritora y autora del libro El viento en la carne. Edad en la que empezó a interesarse por la poesía. A partir de los 9 años, cuando me regalaron un libro diario, ahí todo comenzó con el interés por la poesía, pero no la oriental. ¿Por qué el interés por esas obras de la cultura asiática? ¿Por qué escribir poesía japonesa? Comencé a concurrir a talleres literarios a partir del 2016. Me pareció que todo lo que venía escribiendo yo desde chica necesitaba tener una orientación. Creo que la mejor orientación que tuve y afianzar todo lo que yo había, mis conocimientos, todo lo que había escrito tantos años, fue concurrir a estos talleres. Y mi interés pasó todo porque escuché en el 2016 en un taller un poema de Borges, haiku, y ese poema me hizo que yo diga de qué se trataba, qué es lo que estaba escuchando. Nunca había escuchado un haiku, y lo primero que hice me puse a investigar. Llegué a mi casa y fue a investigar, leer, y bueno, de ahí surgió mi interés sobre esa poesía, sobre la poesía oriental. En parte está bueno, ¿viste? Aprender algo nuevo. En este caso, la cultura oriental me pareció interesante. Nunca había escuchado un poema oriental y quiere mostrar, yo digo que también mostrarle también a la sociedad que hay diferentes culturas y que podemos aprender un poquito de cada una, ¿no? Y me pareció súper interesante aprender un poquito de la cultura oriental. ¿Qué técnica utilizó para empezar? Si tuvo alguna investigación, ayuda o capacitaciones. Las técnicas o lo que empecé fue a buscar justamente qué técnica, cómo es que se escribían estos poemas. Empecé a investigar, a leer, a hacer cursos. Tendré ser 4, 5, casi 5 años de investigación, pero me encontré con diferentes pensamientos de diferentes. Entonces, como que cada país, el haiku o la poesía oriental, no tan solo el haiku, lo ven que uno pone un kireji, que es un corte, ponen un kigo, que es las estaciones del año, por ejemplo, en la poesía del haiku, y en otros países como que ya no se basan mucho en las técnicas, sino es como que ya escriben libremente. Dicen, bueno, escribieron algo que tenía de la naturaleza, 3 versos, y dicen, bueno, es un haiku. Y entonces yo es como que busqué mucho al maestro que empezó, investigué mucho sobre quién es el que empezó a escribir estos poemas en Japón, y el maestro Basho fue uno de los grandes maestros que escribió, y él, para él era lo sencillo, tanto que él se fue, viajó en su país por lugares donde no había casi población, para justamente encontrarse con estos poemas, para poder tener esa inspiración que le llevaban a escribir los poemas. Y he tomado un poquito de la técnica, de lo que él, cómo es que él buscó eso de también irse fuera de la sociedad. Yo también lo hice, que ahí es cuando yo recurro a las sierras, que hay puestos en las sierras, y
y a La Higuera, que es también uno de los lugares donde era mucho lugar para contemplar mucha naturaleza y poca sociedad. Entonces, bueno, ahí es a donde encontré más que todo esta escritura oriental. Ahí es como que se inspiró todo el ambiente, se dejó llevar también por eso. Claro, porque el escribir estos poemas orientales uno necesita justamente la contemplación de la naturaleza, y en algunos poemas, por ejemplo como el haiku y el hokku y algunos mukis. También algunos tankas llevan, pero los otros poemas como el senryu, por ejemplo, ya son más emocionales. No necesitamos tanto, ¿viste?, de la contemplación, de irnos de la sociedad, sino son más bien emocionales, ¿viste?, lo que vemos en la sociedad, lo que está pasando, o lo que muchas veces también uno escribe las emociones de uno, ¿no? En 2016 comienzo a investigar, en el 2018 comienzo a escribir, hasta el 2021, a fines del 2021, cuando se da todo, porque yo, para empezar a publicarlo, sería como que surge la posibilidad de publicarlo ya en el 2022. ¿Tuvo dificultades en el momento, a la hora de escribir, en el transcurso de la escritura? ¿Cuáles fueron en general los obstáculos que tuvo? Obstáculos tuve en el sentido, por ejemplo, no hay escritores acá en Catamarca que son muy poquitos, capaz que 2 escritores que hayan publicado poesía oriental, y no había mucha ayuda. Entonces no hay mucho, ¿viste?, de sentir, bueno, alguien me puede dar una mano, a ver, está bien este poema, o si lo hizo mal o lo hice bien, ¿entendés? Entonces es como que ahí eso me parece un obstáculo a mí, el que no me entienda, el no encontrar a alguien que no me entienda. Cuando yo, por ejemplo, le leía a alguien un haiku, por ejemplo, un poema, y me miraban como diciendo, ¿y esta de qué está hablando? Porque son chiquitos, cortitos, de 5, 7 y 5 versos, son 3 versitos, y ese sí sentí como que no estaba acompañada en el momento de cuando uno quiere compartir el poema con alguien, ¿viste?, para que se sienta uno acompañada, mira, está bien, o le falta algo, le pasa algo al poema. Y en esa parte sí me sentí como sola, pero en general no. Es como que tanta investigación, como que yo sola aprendí sola a llevar, a escribir, sería los poemas, y bueno, y en el taller de Celia, que fuimos ahí todos los escritores que nos reunimos, ahí como que nos vamos a escuchar, a leer, ¿viste? Y ahí es como que por ahí tenía, ¿viste?, cuando yo leía mis poemas, él como que sí, está bien, pero es como que no sabían de qué se trataba, un poquito que sí me sentí por ahí algunas veces sola, pero acompañada con mis compañeros que no me escuchaban, pero ese me escuchaba, ¿me entendés? En la familia o en la sociedad por ahí no te escuchan, pero sí entre mis compañeros sí recibí mucho apoyo en el grupo, en los talleres, por ejemplo, de Celia, recibí mucha ayuda. ¿Cómo fue la experiencia cuando hizo los últimos detalles y arreglos para finalizar su libro, para ir finalizando los detalles editoriales de todo el transcurso ese antes de finalizar? Muchos poemas que yo pensé, por ejemplo, yo digo, bueno, acá tengo 300 poemas, los voy a publicar, estaba contenta, y a la hora de publicar me di cuenta que empecé a leer y a ver todos los poemas
al principio, ¿viste? Cuando comenzás a escribir, y yo dije, ¿qué es lo que escribí? Entonces como que los últimos poemas de los últimos años están muy buenos, es como que yo dije, bueno, elegí, ¿viste? Unos poemas, los mejorcitos. El editorial me acompañaron mucho para corregir o para ver detalles, o por ejemplo, yo tenía que pasar en el katakana porque este libro tiene el katakana, ¿viste? Que adapté algunos poemas en katakana, y entonces por ahí me pedían, mira, pásame la traducción, la adaptación del katakana y cosas así, pero estuve acompañada en ese momento, muy acompañada para poder publicar el libro, no tuve problema. Y como te digo, y elegí de tantos poemas que tenía los mejores. ¿Cómo fue la experiencia desde el momento que publicó su libro? A partir de desde que publicó su libro, ¿cómo fue la experiencia que tuvo? Y a partir de que publiqué mi libro, estuvo buena el día que lo publiqué, porque bueno, viste, como todo escritor, es como que el primer día es como cuando vas a la escuela, el primer día estás emocionado y qué sé yo, y quieres ver toda la gente que te acompaña, y estuve acompañada con los escritores y todo, estaba bueno el primer día, pero después que fueron pasando los días, yo soy una persona que soy muy ermitaña, muy de la casa, de mi vida, o de irme a los pueblos y no mucho de la ciudad, y entonces como que cambió mucho mi vida aquí, en el sentido de que me costaba eso de entrevista o de ir a una radio, es como que no estaba preparada para eso. No pensé, que después de publicar, ni se me ocurrió por la cabeza, no se me pasó, no me van a llamar o pasa esto. No, pensé como que yo no lo tuve en cuenta en ningún momento, eso, ¿viste? Y trato eso sí, de que mi vida, separar mi vida, ¿me entendés? Porque mi vida de escritor es una cosa y mi vida es otra cosa. Es como que separé. ¿Cómo fue su experiencia en la presentación de su libro cuando lo presentó? Mi experiencia con respecto a la presentación del libro me encantó. Fue acá en Catamarca y en Garabati. A la presentación del libro vino el representante del embajador de Japón. Fue muy linda, muy emocionante, pero al mismo tiempo muy nerviosa. Estuve con todos mis compañeros escritores que todos participaron leyendo un poema mío. Y después fui invitada a La Rioja, también presenté mi libro, y también es una linda experiencia eso de presentar en las provincias, también en Santiago del Estero, y ahora me surgieron que me llaman, por ejemplo, a Andalgalá para hacer talleres sobre los poemas que yo escribí, sobre la poesía oriental. ¿Ha pensado en escribir otro libro, ya sea de este estilo, de cultura asiática, o ir por otro estilo? Hasta ahora no me cuesta escribir, sí pensé escribir otro estilo de poesía, pero me cuesta salir de la poesía, de la poesía corta, diría breve, como que me cuesta. Estoy tratando de salir de ya no escribir poemas cortos, pero sigo pensando
pensando que mi próximo libro va a seguir siendo, pero ya no va a decir poemas oriental, sino van a ser poemas breves, poesía breve. Eso se me ocurrió porque hasta que pueda yo, no sé, comenzar a escribir otros poemas que no sean breves, porque es como que me metí tanto en la poesía oriental que me cuesta salir de ese confort que dicen mis compañeros, dicen que estoy como que estoy cómoda en ese lugar de la poesía oriental y me cuesta salir de ahí, pero estoy tratando de escribir por ahí otras cosas. ¿Querrías cerrar con algún consejo para los que quieren empezar a hacer un libro? No, y bueno, algún consejo para los que quieren empezar. No, y que se animen a escribir. Ay, será que para mí fue lo más lindo, para mí, ¿no? Y lo más lindo es cuando estás escribiendo y lo primero que agarras, yo tengo libretas por todos lados, así que yo digo, viste, cuando antes nuestras abuelas nos regalaban un libro diario, un librito que venía con una llavecita y cuánta cosa, para que nosotros, viste, escribamos nuestras cosas. Y bueno, yo seguí un poco, le regalé a mi hija también un libro para que ella escriba sus cositas, a mi hijo también le regalé, no sé, como que quise seguir un poquito. Y estuvo bueno porque para ellos les gustó, viste, como tener tu pequeño libro o un pequeño diario donde vas escribiendo las cosas que te pasan el día a día. Y ahí surge también que sabes si te podés comenzar a escribir. Todos aquellos que escriben, que se animen a publicar después también, ¿no? Y a concurrir a los talleres literarios, que son importantes. Bueno, un gusto entonces. Gracias por estar presente.